Cuando hablamos de virus respiratorio sincitial nos viene un poco la imagen de las bronquiolitis, ¿no? De los lactantes. Y esto es así porque prácticamente el 100% de los niños menores de 2 años se han contagiado en algún momento del virus respiratorio sincitial. Y de hecho este es el patógeno responsable de los ingresos en los hospitales, en los menores de 6 meses. Pero en los últimos años cada vez nos estamos dando cuenta de que también este virus es especialmente importante en la población también vulnerable, que son los pacientes más mayores, y como veremos a lo largo de la presentación, sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades asociadas. ¿Cómo es este virus? Pues este virus es un virus que pertenece a la familia de los paramyxovirus. En esta familia también hay otros virus que nos suenan, como es el sarampión o la parotiditis, y es un virus ARN que tiene una envoltura, y esta envoltura es muy importante porque en ella se encuentran 2 glucoproteínas que son muy importantes que nos quedemos con ellas en la mente porque un poco son la base del desarrollo de las vacunas. Una de ellas es la glucoproteína F, o la proteína de fusión superficial, que es una glucoproteína que lo que va a permitir es la entrada del virus en las células del epitelio respiratorio, y además lo que va a provocar es que estas células que se infectan se junten y formen núcleos, que es lo que se denomina sincitios. Y otra segunda glucoproteína que hay muy importante es la proteína G, o la glucoproteína de unión, que lo que va a producir es la adhesión del virus a las células ciliadas. Y esta glucoproteína tiene una gran variabilidad y es lo que hace que encontremos las diferencias antigénicas entre el virus respiratorio sincitial A y el tipo B. Es un virus muy estacional, especialmente en el hemisferio norte. Sabemos que lo padecemos en los meses fríos, normalmente a partir de octubre, noviembre, hasta la época de febrero y marzo. Y aunque es el virus respiratorio sincitial, el tipo A, el que es el más prevalente, como pueden ver en la gráfica, dependiendo de la temporada, hay épocas en las que también podemos tener una mayor incidencia del virus respiratorio sincitial tipo B. Respecto al grupo de las edades ya he comentado, ¿no? Los lactantes son muy vulnerables, y son vulnerables porque no tienen desarrollada la respuesta humoral específica contra el virus, pero es que además, aunque se contagien, sabemos que es un virus que tiene mucha repetición a lo largo de los años, y esto es porque la respuesta inmunitaria que desencadena en nuestro organismo es una respuesta mediada por la inmunoglobulina A del epitelio respiratorio, y esta respuesta inmunitaria es muy corta y es de poca intensidad, entonces esto hace que haya tantas reinfecciones. Y volvemos un poco al extremo de la imagen, en el que nuevamente la población más mayor es la que nuevamente es más vulnerable. Son datos que muestran la importancia que tiene y la carga significativa de este virus. Es un virus que tiene una incidencia de prácticamente 200.000 casos de infecciones respiratorias de vías altas en el 2019 registradas en España. Conllevó además 18.000 hospitalizaciones y 1.270 muertes que sepamos porque estuvieran registradas en hospitales. Datos más recientes sobre las tasas de hospitalización las podemos encontrar en estas tablas, que es una tabla extraída del Ministerio de Sanidad, y en ella podemos ver cómo nuevamente el grupo con una mayor tasa de hospitalización eran los lactantes menores de 5 años, pero seguidos especialmente del grupo de 65 a 79 años y especialmente los pacientes de 80 años en adelante. ¿Y por qué es un virus tan contagioso? Bueno, pues sabemos que se transmite sobre todo a través de las secreciones respiratorias, las gotas de tos, de los estornudos, el contacto directo con secreciones, pero además es un virus que se mantiene casi 8 o 12 horas en las superficies. Por ello es muy importante también recalcar las medidas de higiene de manos, de mascarilla, y sobre todo advertir, muchos de nuestros pacientes son abuelos, que son los cuidadores principales muchas veces de esos nietos que se van a contagiar. Es fundamental que extremen las precauciones cuando están en contacto con ellos. Y los signos y síntomas, pues ya sabemos que normalmente en sus fases leves va a provocar un resfriado, como un catarro. Pero sí que hemos visto muchos pacientes no tan mayores, pacientes jóvenes con EPOC o asmáticos, que han tenido que ingresar porque producen muchos cuadros de hiperreactividad bronquial y mucho broncoespasmo. Lógicamente, los más mayores sabemos que tienen asociadas comorbilidades respiratorias, comorbilidades cardíacas, diabetes, enfermedad renal crónica. Y cuando se infectan por el virus, el problema muchas veces de los ingresos es esta descompensación de estas comorbilidades. Y esto en parte se debe a la inmunosenescencia, de que los adultos, conforme vamos cumpliendo años, nuestro sistema inmune se va debilitando. Y esto es importante porque esto lo que significa es que no solamente disminuye el número de linfocitos T, sino que estos linfocitos funcionalmente son menos activos que los de la población más joven. Y esto conlleva 2 problemas. Uno de ellos es que los pacientes se van a infectar más, y otro que el desarrollo de las vacunas tiene que estar pensado para justo llegar a alcanzar estos niveles elevados de protección con la vacunación. Y en relación un poco al diagnóstico, al manejo y la prevención del virus. El diagnóstico sabemos que lo hacemos muchas veces en el hospital porque los pacientes ingresan y les hacemos una PCR. Pero hay mucho infradiagnóstico del virus porque lógicamente hay pacientes que
que no llegan a ingresar y que a lo mejor no se hacen tampoco test antigénicos rápidos. Respecto al manejo, sabemos que no hay un tratamiento específico contra el virus, sino que muchas veces este tratamiento es sintomático. Y de aquí la importancia de las medidas de prevención. Y en este ámbito tenemos el desarrollo de nuevos fármacos como el anticuerpo monoclonal nirsevimab para su utilización en los lactantes y sobre todo en las vacunas. En este gráfico se pueden ver un poco las diferentes dianas de población a los que se ha dirigido un poco esta terapia frente al virus respiratorio sincitial. Por un lado tenemos los lactantes con estos nuevos anticuerpos monoclonales, las gestantes con una vacuna que es la vacuna de Pfizer que ha sido aprobada para su uso en las semanas de la 24 a la 36 semana y sobre todo la población más adulta. Y dentro de esta población más adulta hay en marcha muchos estudios, se han desarrollado diferentes líneas de investigación, algunas han llevado, digamos, a sus frutos con publicaciones, otras han quedado por el camino, pero sobre todo yo voy a hablar de 3 que han sido las que se han publicado el año pasado en el New England. 2 vacunas estudiadas a partir de la glicoproteína F o la proteína de fusión purificada de las que os hablaba al principio, la de GSK y la de Pfizer. Y otra vacuna muy importante también que se ha basado en la utilización del ARN mensajero, que es la vacuna de Moderna. Vamos a comenzar con la vacuna de GSK, ¿no? Que es la vacuna de Arexvy. Lo primero de todo es volver a recordar lo que comentaba de esta glicoproteína que es tan importante de la cubierta del virus. Esta proteína F en el virus puede adoptar 2 conformaciones espaciales. Una es la forma prefusión, que es una forma muy importante porque tiene hasta 5 epítopos. Esto de los epítopos son lugares, digamos, de reconocimiento antigénico, que es lo que va a conllevar luego el desarrollo de los anticuerpos. Y luego hay otra forma, que es la forma posfusión, que no tiene estos epítopos. Realmente la línea de investigación del laboratorio de GSK se ha centrado en esto, en intentar encontrar un antígeno vacunal que sea altamente eficaz y lo ha encontrado a través de una conformación de esta proteína prefusión que lo que intenta es eso, que esta proteína se mantenga así y que induzca la formación de anticuerpos neutralizantes para intentar potenciar e inhibir la replicación del virus. Además, la característica que tiene la vacuna de GSK es que tiene también un adyuvante, AS01E, que lo que va a intentar es precisamente potenciar esta respuesta inmune. Respecto al objetivo primario, que fue evaluar la eficacia de la vacuna, en este gráfico un poco lo que se muestra es la eficacia final de la vacuna, ¿no? Que se estimó en un 82,6%. Luego entonces la vacuna fue eficaz para prevenir estas enfermedades del tracto respiratorio inferior. Como objetivos secundarios, la vacuna también mostró una eficacia frente a lo que es la prevención de infección respiratoria de vías altas y además también una eficacia mucho mayor a la hora de estimar las enfermedades del tracto respiratorio inferior más graves, es decir, sobre todo aquellas que conllevan hospitalizaciones, alcanzando hasta un 94% en su eficacia. Respecto al segundo estudio, que sería el estudio de la vacuna de Abrysvo, que es el estudio de los laboratorios Pfizer, se basó también en esta proteína que hablaba en su forma prefusión, pero es una vacuna que es bivalente, es decir, toma proteínas tanto del virus respiratorio sincitial tipo A como del tipo B, y en este caso no tiene adyuvante. El objetivo primario fue también el de intentar evaluar la eficacia en la prevención de las infecciones en el tracto respiratorio inferior. Por un lado, si el paciente tenía más de 2 signos o síntomas, con una eficacia del 66,7%, y como objetivos secundarios también se evaluó si había más de 3 signos o síntomas. En este caso, la eficacia era más elevada, era mayor, de un 85,7%, y si la enfermedad, digamos, era grave, sería de un 62,1%. Y ya por último, la vacuna de Moderna, que está basada, como comentaba, en el ARN mensajero que codifica esta proteína prefusión. La evaluación de la eficacia como objetivo primario, también definido como la aparición de más de 2 signos o síntomas del tracto respiratorio inferior, demostró una eficacia de un 83,7%. Cuando se evaluó durante más de 3 signos o síntomas, también de un 82,4%. Y por último, cuando fue una enfermedad grave, pues también fue eficaz con un porcentaje de 68,4%. Como conclusiones finales, pues decir que sabemos que el virus respiratorio sincitial es una causa significativa de patología respiratoria y que además hemos visto que tiene una elevada carga y una elevada mortalidad en pacientes mayores y que es aconsejable que recomendemos esta vacuna a los adultos mayores de 60 años y especialmente en aquellos grupos de riesgo que les hacen más vulnerables, ¿no? Y aquí entrarían pues todos los grupos de patología cardíaca, patología respiratoria, insuficiencia hepática, enfermedad renal, diabetes, inmunosupresión, pacientes institucionalizados y, por supuesto, también pacientes con enfermedades neurológicas.